Vamos a ver la forma de trabajar con la aplicación ECS para trabajar con compuertas. Si recordamos, las compuertas se les debe de introducir a las entradas un 0 a un 1 lógico. En el caso del 0 lógico, vamos a ver qué nivel de voltaje corresponde a él, y para el 1 lógico también vamos a ver qué nivel de voltaje le corresponde. Ahora esto lo vamos a hacer en la práctica para ver qué niveles de corriente o de voltaje, mejor dicho, tengo que usar para simular. Para esto voy a usar una fuente de corriente de directa, la cual la voy a usar de 5 volts. Recordar siempre colocar el nivel de referencia para nuestra fuente. Tengo que tener los elementos que van a permitir seleccionar el nivel de voltaje. Para eso selecciono un switch de 2 polos, un tiro, para que se vean de esta forma. Vamos a usar 3 para simular 3 entradas. Que se vea así. Vamos a usar las compuertas que vamos a usar para la simulación. En este caso vamos a usar una compuerta AND y una compuerta OR, que se vea así. Hago las conexiones. Ahora conecto los polos de los switch a las entradas de las compuertas. Y para observar el nivel de salida del circuito voy a usar un LED, el cual coloco a la salida y su resistencia de protección. Así que la resistencia debe ser de 220 ohms. Entonces lo cambiamos y hacemos las conexiones de los elementos. Entonces ya lo tengo de esta forma. Si simulo el circuito, yo veo que estoy aplicando 5 volts en este polo, lo cual llega a la entrada de la compuerta AND. Por esta entrada también estoy aplicando 5 volts, entonces aquí me debe dar un 1 y acá me debe dar también un 1, por lo tanto el LED debe estar encendido. Para poder visualizar el LED encendido, simplemente le doy a observar para poder visualizar la salida de mi circuito. Ahí observamos que es todos en 1, la salida es 1. Si pongo esta entrada, la salida es 1. Si pongo esta entrada en 0, la salida es 0. Y si pongo esa entrada
en 0, la salida es 0. Si esta la pongo en 1, va a ser 0, perdón. Y si esta la pongo en 1, va a ser 1. Si yo pusiera estas a 0 y esta a 1, la salida se va a activar. Entonces de esa manera puedo estar comprobando la combinación de las entradas que me generan a la salida. A veces es difícil visualizar las entradas en cuanto a su nivel de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para visualizar qué nivel de entrada tengo o en qué nivel está la entrada cuando la estoy usando? Entonces, igual que hicimos acá, puedo poner un LED a la entrada para poder visualizar en qué nivel está esa entrada. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Vamos a girarlo. Aquí me quede así. Le debemos colocar su resistencia, que debe ser 220 ohms. Ponemos aquí. Ponemos otro LED. Vamos a colocar su resistencia, igual 220 ohms. Se lo colocamos aquí. Conectamos a la entrada. Colocamos otro LED. Vamos a colocarlo aquí. Su resistencia de 220 ohms. Lo colocamos aquí y hacemos la conexión a la entrada. Entonces de esta manera ya tengo la entrada y le estoy haciendo un LED a cada una para poder visualizar el nivel de voltaje que voy a tener cada entrada. Entonces aquí nada más para visualizar los niveles seleccionamos los LEDs, le damos visualizar. Si observan, cada LED se va a encender de un color distinto para poderlo visualizar. Entonces aquí si le doy a ejecutar o correr, puedo estar visualizando los niveles de voltaje de cada uno. Entonces aquí en la entrada 1 de la compuerta AND tengo un 0, el LED está apagado. Si cambio el switch, el LED se enciende, entonces me indica que ya tengo un 1. Entonces aquí por la operación que realiza la compuerta AND, que es 0, en este caso es la multiplicación, entonces sería 1 por 0, me da 0. Si la otra entrada la pongo 1, observamos que se enciende el LED, me indica que está en 1, entonces las entradas están en 1, la salida de la compuerta va a estar en 1, entonces 1 por 1, perdón, va a dar 1. Si activo la última entrada, pues voy a tener que se activa la salida. Entonces de esta manera yo puedo estar comprobando las entradas que estoy metiendo al circuito, los estados de ellas, y puedo saber qué nivel tengo a la salida. Aquí lo puedo deducir por la operación que hace cada una de las compuertas, pero igual puedo poner un LED aquí y una resistencia a tierra, y de esa manera puedo comprobar qué nivel tengo a la salida de esta compuerta.
Entonces de esta manera yo puedo comprobar los niveles de voltaje que van a tener cada uno de los elementos que tengo en mi circuito. Y de esta manera también puedo comprobar la tabla de verdad o la función lógica de un circuito. Entonces ya vimos cómo se puede trabajar las compuertas en la aplicación ECS y de qué manera puedo hacer la verificación de las entradas y de las salidas de un circuito en base a compuertas. Entonces con esto nada más será cuestión de poder checar o verificar la tabla de verdad con el circuito o viceversa, de una tabla de verdad comprobar qué salida debo esperar de un circuito. Entonces espero que les ayude. Muchas gracias.